Buenas tardes, con todos y con todas. Mi nombre es Joel Santillán y el día de hoy estamos en su programa Predio Seguro con Indesa y contamos con la visita del doctor Luis Esquivel, quien el día de hoy nos está tocando un tema muy importante, que es respecto a cuáles son los requisitos y cuáles son las observaciones más recurrentes que existen en la prescripción adquisitiva, ¿no? Bueno, antes que nada, dar un espacio, ¿no? Aprovechar estos espacios que Indesa está tratando de promover una participación sobre todo gratuita, ¿no? En la cual nosotros nos estamos soportando en el tema de en el tema virtual para poder promover estos temas y poder llegar a las personas que realmente tienen estos problemas y pudieran encontrar una salida, una solución. El día de hoy contamos con la visita del doctor Luis Esquivel, quien es abogado de profesión, egresado de la Universidad Nacional. También él tiene lo que es el grado de maestría en Derecho Civil, también en Gestión Pública. Asimismo, él trabaja en los registros públicos, es registrador. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estoy a su disposición para las preguntas o consultas que consideren pertinentes. Genial. Bueno, antes que nada, agradecerle a usted por haber accedido el día de hoy y tomar una hora de su tiempo, ¿no? Para poder absolver, sobre todo hacer llegar el mensaje o absolver las dudas que muchas personas pudieran tener, ya que el tema registral tiene bastante casuística, ¿no? Y presenta muchas aristas, ¿no? En este caso, vamos a tocar el día de hoy la prescripción adquisitiva, así también como las observaciones. Por favor, para que de repente las personas que están conectadas en estos momentos nos pudieran entender, explíquenos un poco sobre la prescripción adquisitiva, por favor, doctor. Bien, vamos a empezar diciendo pues que la prescripción adquisitiva, ¿no? Es un modo de adquirir la propiedad, ¿no? Lo cual la ley regula que aquellas personas que utilizando una ocupación, una posesión, ¿no? Por un tiempo determinado. Además, en este caso la norma establece que son de 10 años en forma pacífica, continua, y pues la ley te da, por decirlo, en una forma de, por un lado, castigar a aquella persona que teniendo el derecho registrado, sin embargo, no utiliza o no ocupa o no asume su posesión, su derecho sobre el predio, ¿no? Entonces, y por el otro lado, la ley establece que aquellas personas que tienen posesión sobre un inmueble, ¿no? Sin embargo, no tienen el derecho y además con una serie de exigencias o requisitos, ¿no? Puedes adquirir e inscribirlo en el registro tu derecho, ¿no? Y esto va en castigo de la persona que esté inscrita, ¿no? Porque contra él se va a ir. Y esto es a través de un procedimiento. La ley establece que puede ser, en primer lugar, en vía judicial, ¿no? Es decir, se recurre al órgano jurisdiccional para de que se declare este proceso, este derecho. Luego, también tenemos el proceso de prescripción adquisitiva en la vía notarial, ¿no? Es decir, se recurre al notario, ¿no? Obviamente que esté presentando una serie de requisitos, ¿no? Que te exige la norma. Y en este caso el notario es quien declara. Y luego también hay otros procedimientos que la norma regula bajo reglas especiales, como en el caso de los saneamientos de bienes del Estado, ¿no? Es una forma también, hay una prescripción también ahí que se regula. Y luego también tenemos la prescripción adquisitiva, que lo realizan las municipalidades, ¿no? Que antes no se encontraba regulado, pero posteriormente ya también se está dando
mucha utilidad, pero acá debemos tener en cuenta que estas prescripciones tramitadas ante la municipalidad, solicitadas a la municipalidad, ¿no? Quienes son a su vez, que llevan a cabo todo el procedimiento y declaran el derecho, se refiere solamente a aquellos bienes, a predios ubicados en lugares específicos, ¿no? No en general en todos los predios urbanos, solamente en aquellos predios, por decirlos, que la norma establece o los considera como, por ejemplo, están ubicados en asentamientos humanos, ¿no? En zonas en donde, pues, y por obvias razones, las personas no tienen los recursos para recurrir a la vía jurisdiccional o a la vía notarial, y la ley les da ese tipo de, por decirlo así, beneficio o ayuda que las municipalidades pueden regularizar su derecho, ¿no? Pero, ojo, acá hay que tener en cuenta que solo son en determinadas zonas o ubicaciones de predios, ¿no? Entonces, también debemos tener en cuenta acá que el procedimiento de prescripción adquisitiva en la vía notarial solo es respecto de predios urbanos, ¿no? Como regla general es predios urbanos. Sin embargo, hay predios que se encuentran ubicados en áreas o en zonas de expansión urbana, ¿no? Es decir, que en el registro aparecen inscritos como predios rurales, pero sin embargo, la realidad nos dice que estos predios ya se encuentran, y obviamente debido al crecimiento de las zonificaciones, de la expansión urbana, ¿no? Entonces estos predios ya no se encuentran, ya no son rurales, sino debido a este crecimiento, de la zonificación, de la planificación urbana, ya estos predios se encuentran ubicados dentro de un área, si bien es cierto no son urbanos, pero ya están ubicados dentro del espacio de la zonificación urbana, es decir, dentro de la expansión urbana, ¿no? Entonces, también ellos pueden acogerse a este procedimiento de prescripción adquisitiva. Y hay que tener mucho cuidado. Bajo ciertos exigencias, también requisitos, ¿no? Que la ley establece y que también la jurisprudencia registral ha establecido qué documentos se van a necesitar para acreditar que estos predios ya no son, o ya no aparece, ya no son rurales como constan registrados en la partida registral, sino son ya urbanos, ¿no? También hay un tema muy importante acá que recalcar respecto de los predios rurales, ¿no? En estos casos sí la ley es muy, muy, muy clara acá y es muy enfática en cuanto a que los notarios no tienen competencia para declarar, para declarar la prescripción en predios rurales. Entonces, aquella persona que requiere, ¿no?, regularizar su predio rural, ojo, estábamos hablando de predios netamente rurales, o sea, son predios que que se dedican a la actividad y están fuera de la zona urbana y fuera de la zona de expansión urbana, ¿no? Predios netamente rurales, la vía para recurrir es la jurisdiccional, ¿no? O sea, al Poder Judicial. Y obviamente que también hay un procedimiento de prescripción, ¿no?, especial regulado para predios rurales que se solicita a la entidad de los gobiernos regionales. Ellos son los que están facultados para realizar estos procedimientos, ¿no? Pero básicamente, y es así, son temas es muy amplio, ¿no? Hablar sobre los diferentes modos de adquirir la propiedad de diferentes tipos de predios. Y creo que en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el tema de los predios urbanos, ¿no? Que es en su mayoría los que suelen ser los que se presentan al registro. Los más recurrentes, ¿no? Por ejemplo, un caso típico que se da, por ejemplo, son personas que hicieron, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, hicieron una compra-venta, sin embargo, lo llevaron a cabo mediante una minuta, ¿no? Y esta minuta, pues, definitivamente no sería materia de inscripción registral, ¿no? De buenas a primeras, ¿no? Y en este caso, o en todo caso, las personas que no tienen un documento, ¿cuáles serían los requisitos para
poder llevar a cabo de una manera válida la prescripción adquisitiva, doctor? Bien, como hemos dicho, pues la prescripción adquisitiva no es un mecanismo legal, es una figura jurídica creada por norma, en el cual el poseedor se le da esa facultad al poseedor para solicitarlo, ¿no? Si en el caso de ser un predio urbano, ante el notario. ¿Qué sucede en el caso de que pues yo no tengo registrado, o el caso más recurrente, por decirlo así, ya que usted hablaba sobre una minuta, el que él ha adquirido, ha comprado un inmueble, sin embargo, no se encuentra registrado, ¿no? Entonces, o se encuentra registrado quizás no a favor del vendedor, sino, y suelen ser los más recurrentes, por ejemplo, el posesionario o la persona que ostenta el derecho, ¿no? Porque recordemos, en primer lugar, que en nuestro sistema registral es un sistema, no es constitutivo, sino es un sistema consensual, es decir, no es obligatoria la inscripción en el registro. No es obligatoria la inscripción en el registro, ¿no? Entonces, suele ocurrir en la práctica, pues, que uno, mediante un contrato privado, ¿no? O con firmas legalizadas para darle más seguridad al acto, adquieren un derecho, ¿no? Adquieren una vivienda. Sin embargo, sucede que al momento que van al registro a averiguar, quien les vende no tiene el derecho inscrito, sino tiene, por decirlo, el abuelo o el padre que ya falleció. Y a veces, por cuestiones del destino, o quizás por efectos también del momento de esta persona, no ha registrado bien, por ejemplo, su nombre, o no consigue la partida. O sea, hay una serie de situaciones que pueden recurrir, que él no puede regularizar el tracto sucesivo. Es decir, la propiedad que está a favor del abuelo, ¿no? Se transfiera a favor del vendedor, que en este caso es el nieto. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Yo, por decir que yo sea el comprador, ¿no? Firmo el contrato, pero veo en el registro que el vendedor es el nieto. Perdón, veo en el registro que el vendedor es el abuelo y quien me vende es el nieto. Entonces, ¿cómo regularizo? Para estos casos es muy recurrente recurrir a esta figura, ¿no? A esta figura jurídica, ¿no? A este mecanismo legal que la norma pues establece. Entonces, recurrimos al notario, ¿no? ¿Y qué es lo que el notario exige, o qué es lo que solicita para que uno pueda acogerse a este procedimiento, ¿no? Las normas que regulan la prescripción adquisitiva, ¿no? En la vía notarial, es la ley 27333, ¿no? Sin embargo, esta se remite al Código Civil, es decir, a las prescripciones adquisitivas llevadas a cabo ante la vía judicial, ¿no? ¿Y qué requisitos son? Pues en primer lugar, la norma establece que el posesionario debe ejercerla, ¿no? En armonía, en paz, y sobre todo, tener buena fe y una posesión continua y pacífica de 10 años. Eso es lo que debería de verse. Cuando hay justo título y hay buena fe, la norma establece que son 5 años. Ojo, estamos hablando de un plazo de antigüedad, ¿no? Es decir, si tienes un documento, ¿no?, que te acredite tu derecho, la persona que te transfiere por 5 años y estás ocupando de manera pacífica, cumples con ese plazo, ¿no? Sí, pero ¿qué sucede si no tienes ningún documento? O que en este caso, ¿quién va a solicitar la prescripción si le recurrimos al caso en concreto del abuelo y el nieto, ¿no? El nieto es el que vende, pero el derecho en el registro aparece a favor del abuelo. Entonces, obviamente, cumple con más de 10 años, hay una situación pacífica, ¿no? Y es un posesionario que está apto para poder
solicitar esta prescripción. La norma establece que deberían adjuntar planos de ubicación, planos de localización, ¿no? Una memoria descriptiva. Sin embargo, yo siempre, cuando me preguntan qué es lo primero que yo debo saber o debo realizar para solicitar una prescripción, ¿no? Y eso es quizás una de las observaciones más frecuentes que recurren en el registro. Y quizás es una de las deficiencias a veces de estas personas que recurren a este mecanismo legal, es que lo primero que uno debe realizar es solicitar su búsqueda catastral. Una búsqueda catastral. Pues tengamos en cuenta que la norma te exige planos, ¿no? La norma exige planos. Pero ¿qué sucede en la realidad? Que cuando uno adjunta sus planos, obviamente los planos tienen que ser elaborados por un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Un profesional, pero sucede que a veces estos planos, cuando se presentan al registro, tienen ciertas deficiencias técnicas. Llamemos el polígono, quizás lo lindero, las medidas. La norma también regula unas ciertas exigencias de estos planos, unas exigencias técnicas. Entonces, ¿qué sucede? En muchos casos se ha visto que el interesado, en este caso, quien solicita la prescripción, ¿no? El notario les exige estos planos. Sin embargo, no realizan primero la búsqueda catastral. ¿Y qué sucede? Que cuando ya el notario elabora el expediente, ¿no? Y remite al registro para anotarlo, en primer lugar, vienen las observaciones. Una vez llegado al registro, el registrador remite al área de catastro, pues ya que en el área de catastro hay profesionales que verifican la parte técnica del expediente. Es decir, ellos estudian los planos y verifican que los planos estén acorde con lo que aparece registrado en la partida registral. Pero en muchos casos, digamos en bastantes casos, siempre hay este tema de las deficiencias, de la deficiencia de los planos, ¿no? Entonces, ¿cómo salvamos o cómo evitamos este tipo de observaciones? Solicitando, en primer lugar, la búsqueda catastral. Pues en la búsqueda catastral, el propietario, perdón, en este caso, hablando de la prescripción, el posesionario, ojo, para solicitar la búsqueda no necesitas ser ni siquiera propietario, ni posesionario, basta que lo solicite una persona con su plano de ubicación, localización, su plano perimétrico, una memoria descriptiva, obviamente firmado por un profesional autorizado, un profesional, llámese ingeniero o arquitecto, y solicitas el registro a efectos de que el registro, ¿no? Evalúe esos planos y te indique efectivamente si corresponden a la ubicación geográfica de la partida, a la ubicación geográfica en el cual uno solicite. Y el registro, con la búsqueda catastral, lo que te va a informar es dónde corre registrado, en primer lugar, si está registrado o no el inmueble. Y si está registrado, ¿en dónde? ¿Cómo está inscrito? Esta ubicación georreferenciada que se ha dado a través de los planos. Entonces, teniendo ya esa exactitud, por decirlo así, es que yo ya presento mis planos al notario. Obviamente, si el registro, a través de la búsqueda catastral, te da la conformidad de que efectivamente estos planos corresponden, ¿no?, al predio del cual se va a solicitar la prescripción, con total garantía uno va al notario, a la vía notarial, o también a la vía jurisdiccional. Ojo, esto es en ambos casos, ¿no? Y inicias tu procedimiento con la seguridad de que en el registro posteriormente no te van a cuestionar, ¿no? No te van a cuestionar. Entonces, eso es lo que yo siempre suelo recomendar a aquellas personas que van a iniciar. Antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, ya sea la vía jurisdiccional, judicial o la vía notarial,
evaluar, es solicitar una búsqueda catastral, ¿no? Con eso evitamos que posteriormente, porque también suelen darse muchos casos en la vía judicial que no solicitan la búsqueda catastral y presentan su demanda, el juez lo admite, obviamente que el juez hace una verificación, una constatación, una evaluación legal de toda la documentación, ¿no? Y también constata en el predio, tan igual como el notario. Pero sucede, y esto viene de una razón muy principal, muy fundamental, que lo que aparece en el registro no siempre es lo que en la realidad corresponde. Es decir, hay bastante inexactitud entre lo que aparece en el registro, no muchos casos, pero sí hay una buena cantidad. Y básicamente, ¿por qué? Tengamos en cuenta que hay inscripciones de predios que tienen ya mucha antigüedad, del año, por decir, 80, ¿no? El año 90, en donde no había estas herramientas tecnológicas que hoy en día ya se suelen utilizar para elaborar esta información gráfica. Los planos son georreferenciados hoy en día, ¿no? Utilizan unas coordenadas UTM, unas ciertas características que antes no se tenía. Entonces, los planos que se ingresaban en el registro no tenían esta exactitud, por decir, no tenían esta exactitud que lo tienen hoy en día. O sea, siempre suceden estas situaciones. Es por eso que se recomienda, ¿no?, solicitar la búsqueda catastral a efectos de verificar si es que hay correspondencia entre la realidad física y la realidad registral, ¿no? Ese es un punto muy importante que debemos conocer. Y se da, y muchos más casos se dan en aquellos en donde la prescripción implica una independización de un predio de mayor extensión. Uy, ahí sí, obligatoriamente, su búsqueda catastral, si no, después vienen los problemas, ¿no? Las observaciones frecuentes. Y doctor, en este caso, por ejemplo, ¿no? Definitivamente, para los amigos que se están conectando, ¿no? Y para los que de repente no manejan mucho el tema de los términos, ¿no? Que manejamos respecto a las inscripciones registrales, a todo esto, ¿no? A todo lo que nosotros estamos manejando en estos momentos, cuando nos referimos de una búsqueda catastral, ¿es la verificación o es la superposición de la información gráfica que nosotros tenemos con la información que obra en registros públicos, pero en su base gráfica, ¿no? Ahora, a este punto, doctor, bueno, para mí también creo que sería importante, ¿no? De repente, indicarles a las personas, o yo le llevo una inquietud, ¿no? De que definitivamente la búsqueda catastral también nos va a hacer saber y nos va a acreditar, ¿no? Frente a quién vamos a realizar la prescripción adquisitiva. Otra duda de repente que yo quisiera hacerle la consulta, ¿no? Es que si podemos recurrir a la vía jurisdiccional como a la vía notarial de manera indistinta, o debemos hacerlo primero a la vía notarial o si no a la vía judicial. A ver, no, es indistinto. Uno puede optar por cualquiera de las dos vías, pero tengamos en cuenta acá que en la vía notarial, obviamente que hay un costo mucho más, ¿no?, que en la vía judicial, pero sin embargo los plazos son más cortos. Pues todos sabemos que recurrir o llevar a cabo un proceso judicial, pues te conlleva un tiempo a veces suelen ocurrir, y si hay oposición ahí, peor, suele darse años que dura el proceso judicial, ¿no? Sin embargo, en la vía notarial, el procedimiento es mucho más corto, es mucho más rápido, ¿no? Pues el notario lo declara y la norma también lo establece. Hay unos plazos que son muy, muy breves, por decirlo así, ¿no? Hay publicaciones, pero todo se resume a plazos muy cortos, ¿no? Eso quizás es lo que sí deben tomar en cuenta antes de iniciar un procedimiento de prescripción. A ver, cuando yo tengo un predio y por cualquier motivo no está a mi nombre, pues, ¿no? Y me dicen que la forma como uno puede regularizar este derecho es la prescripción adquisitiva, ¿no? En la mayoría de casos suelen tener dos
alternativas. Y digo la mayoría porque, como anteriormente ya hemos mencionado, hay otros procedimientos más, ¿no? Pero que tienen que reunir ciertos también requisitos, ¿no? Ciertas exigencias. Pero en la mayoría de casos uno suele tener prácticamente dos alternativas, o la vía judicial o la vía notarial. ¿Cuál me conviene? Ahí uno tiene que ver sus costos, su costo-beneficio, ¿no? Como yo le expliqué, la vía notarial es mucho más corta, un proceso mucho más rápido, ¿no? Y la vía judicial, pues, obviamente, conlleva a un plazo mucho más largo. Entre ambos también creo que hay un tema de costos. Notarios, si bien es cierto, bueno, hoy en día uno puede ir, no hay una tasa, no una tarifa única, pues en el servicio del notariado, cada uno fija sus costos, uno puede ir a uno y a otro notario, ¿no? Pues ellos establecen ya sus costos, ¿no? Cuánto cobran por cada procedimiento notarial, ¿no? Por eso que es bueno siempre ir a uno, a consultar a uno, dos, tres, a otros, varios notarios, para que vea, pues, y maneje sus costos que va a llevar a cabo en este procedimiento. Obviamente que en la vía judicial es mucho menos el costo, pero tenemos esta situación, ¿no? Del plazo. ¿Qué recomendar? No sé, bueno, ya depende de cada uno. Depende, uno ya, yo les indico, ¿no? O sea, a ver, la vía judicial, he visto procesos que 4 o 5 años, ¿no? Si tienen suerte, 1 o 2 años, pero he visto que se ven muchísimos. Y eso uno lo advierte cuando llega al registro, la sentencia, ¿no? Judicial. Y pero en cambio en la vía notarial, pues son procesos mucho más cortos, ¿no? Mucho más cortos. Los costos sí ya uno tiene que ir a cada notaría y a consultar, ¿no? ¿Cuánto les saldría? O sea, establecer o decirle, no, vaya uno, ándate acá o acá, no, porque ya cada uno ve también en qué situación económica se encuentra, ¿no? Quizás no necesitas o tampoco no te urge tan pronto regularizar tu derecho y que recurres a la vía jurisdiccional porque los costos son mucho menores, ¿no? No hay necesidad del tiempo, pero quizás otros sí, de repente quieren regularizar su propiedad para venderlo, obviamente, ¿no? Entonces, notarial, más rápido. Claro, definitivamente, como, exacto, ¿no? Muchas personas cuando nos hacen la consulta, y bueno, yo les agradezco a las personas que están presentes, ¿no? Y si es que conocen algún amigo, algún familiar, algún vecino, algún conocido que tenga este tipo de problemas, por favor, no se olviden de compartir esta transmisión que se está haciendo en vivo, sobre todo para que hagan las consultas oportunas, ¿no? Nosotros nos enriquecemos con las consultas que ustedes hacen porque no siempre tenemos la oportunidad de estar justamente con un registrador, como por ejemplo el día de hoy, quien maneja la casuística, sobre todo también amplio conocedor de las normas registrales y de los procesos de prescripción adquisitiva, ¿no? Frente a ello, doctor, aprovechando, ¿no? que usted se encuentra en estos momentos en la entrevista. Por ejemplo, yo le hago llegar un caso, ¿no? De que, por ejemplo, esto pasa en zonas, es muy recurrente en zonas que ya están debidamente urbanizadas, pero en registros públicos, bueno, aparece como que fueran predios rurales, sin embargo, ya las municipalidades cobran un tributo y ellos pues ya cuando uno verifica o analiza, ya estamos hablando de áreas debidamente urbanizadas y consolidadas, ¿no? Y en ese sentido, las personas pueden hacerlo de manera individual. ¿Cuál sería su solución, doctor? Claro, yo mencioné, ¿no? Mencioné hace un momento que en el caso de las prescripciones adquisitivas, predios urbanos, ¿no? Tiene competencia el notario del distrito notarial de la situación del inmueble. Pero, ¿qué sucede? Ahí, como yo le indiqué también ya hace un buen momento, hay predios que en el registro, ¿no? Aparecen como rurales, están inscritos como rurales, pero en la realidad actual este predio se encuentra ya en una área urbana, un área dentro de la zona de expansión urbana. Es decir, por el mismo hecho del transcurso del tiempo y la explosión demográfica, ¿no? La expansión urbana, este predio ya tributa y se encuentra dentro de una zonificación urbana. Tributa ante la municipalidad, ¿no? Y se encuentra. Entonces,
pueden recurrir a la prescripción adquisitiva ante notario, ¿no? Pueden también. Sin embargo, ¿qué sucede cuando si bien es cierto, en estos casos, quien asume competencia quien asume la responsabilidad de iniciar el procedimiento de prescripción es el notario? Es decir, basta que el notario admita o verifique, obviamente, los documentos que el solicitante le presente, ¿no? En este caso, ¿qué duda le queda si es que ya el predio le junta los tributos, ¿no? Municipales? ¿O qué duda le queda si es que, por ejemplo, los planos lo visa la municipalidad? Entonces el notario asume competencia y inicia el procedimiento de prescripción. Pero hay una situación muy en particular cuando se presenta en el registro. Más allá de que el notario, la misma ley establezca que el notario es quien verifique y quien asuma esa responsabilidad, ¿no? De iniciar el procedimiento, cuando se presenta el expediente al registro, suele ocurrir esta discrepancia, ¿no? El registrador califica y evalúa y dice, momentito, está bien, notario, tú has asumido la competencia notarial del procedimiento, pero en la partida registral me parece que es un predio rural, ¿no? Y evidentemente la prescripción del predio lo está haciendo un notario, asumiendo de que es un predio urbano. Ante esa discrepancia, la ley 27333, que es la que regula, ¿no?, este procedimiento no contencioso, este procedimiento notarial, establece que en esos casos se debe adjuntar la norma establece así textualmente, una certificación pertinente, dice, expedida por la municipalidad. Una certificación pertinente. Es decir, el notario cuando remite la documentación al registro, debe adjuntar una certificación pertinente expedida por la municipalidad. Así lo establece la ley. Ahora, ¿qué entendemos como certificación? Y ello conlleva lo que yo venía señalando, ¿no? Considero particularmente que el notario, al momento que ya advierte o verifica que el predio tributa, es decir, le traen su autoavalúo, ¿no?, sus pagos de sus tributos, de sus puestos prediales, ¿no?, y además traen, por ejemplo, planos ya avisados por la municipalidad, obviamente le consta de que es un predio urbano. El problema, como digo, viene en el registro. Entonces, a pesar de ello, la ley 27333 establece que debe adjuntar una certificación pertinente. O sea, pero no ha definido cuál es la certificación pertinente. En mi caso, yo considero que basta con los planos visados o basta con los documentos que te acredite que la municipalidad expide, ¿no? Sin embargo, la jurisprudencia registral, a través de unos precedentes, ha establecido y ha definido a qué documentos se pueden adjuntar para acreditar. Es decir, que la certificación pertinente que la ley establece, ¿no? O sea, los documentos que deben adjuntar, según ya esto está ya definido a través de una jurisprudencia registrada, a través de un precedente de observancia obligatoria, deben ser dos documentos: certificado de zonificación y vías y el certificado de parámetros. Es decir, estos predios que están en áreas de expansión urbana o en áreas consolidadas, también como se les llama así, ¿no?, y en el registro aparecen como rural, el notario, al momento que remite al registro, debe adjuntar el certificado de zonificación y vías y el certificado de parámetros, ¿no?, indistintamente, cualquiera de los dos documentos. Eso suele ser una de las observaciones más frecuentes, ¿no? Y digamos, un criterio un poco, yo diría, si bien es cierto, ya es un precedente de observancia obligatoria, hay otras jurisprudencias registrales que no son precedentes de observancia obligatoria. Sin embargo, sí admiten que el notario pueda presentar también cualquier otro documento, pero ojo,
un documento que sea expedido por la municipalidad y que te acredite que ese predio ya es urbano. Podría ser autovalúos, podría ser los planos visados, obviamente que se presentan también. Basta con eso. Sin embargo, esto genera muchas discrepancias, ¿no? Pues, y como no es un precedente de observancia obligatoria, yo aconsejo de que, y los registradores a veces tenemos ciertos criterios, ¿no? O criterios discrepantes. Unos pueden optar por admitir estos documentos y otros no, porque pueden basarse en el precedente de observancia obligatoria que establece que deben ser específicamente 2 documentos los que acreditan a estos predios que son están ya determinados en un área de expansión urbana, ¿no? Son predios consolidados. El certificado de zonificación y vías o el certificado de parámetros. Genial, genial, doctor. Y justamente como usted bien lo menciona, ¿no? La casuística es inmensa, de verdad, es muy variada, ¿no? Por eso es que, bueno, justamente conversando con las personas de acá de Indesa, es que tenemos cupo para 15 personas, 20% de descuento para el curso de prescripción adquisitiva de dominio. El requisito para poder acceder, las personas que quisieran acceder a estos cupos, se va a realizar, tienen que ver la presente entrevista y también tienen que compartirla, ¿no? Y también darnos un me gusta y poder, por favor, apoyarnos en ese sentido y poder retransmitirlo. Otra consultita, doctor. Mire, a través de la prescripción adquisitiva, es que también hay muchas personas, ¿no? Porque definitivamente la sociedad no solo está hecha de personas de buena fe, ¿no? Sino también está hecha de personas que aprovechan los vacíos legales, ¿no? O aprovechan las figuras jurídicas que existen para poder hacer actos ilícitos, ¿no? Y definitivamente no es una novedad que durante el transcurso de muchos años, específicamente donde más se presentan este tipo de acontecimientos es en la ciudad de Lima, puesto que también la necesidad de áreas allá también es muy desarrollada, se requiere bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la prescripción adquisitiva, muchas veces se han visto predios afectados por esta figura. Por favor, también quisiera que nos pudiera dar unos alcances de cuáles han sido estos actuales y sobre todo cómo proteger nosotros frente a actividades que puedan prescribir, ¿no? Digamos que como bien usted lo señaló al inicio de esta entrevista, ¿no? Que la prescripción adquisitiva castiga a las personas que tienen su propiedad, sin embargo no la ocupan o no vienen ejerciendo este tipo de actos. Sin embargo, ¿cómo es que yo me protegería, digamos que tengo mi casa, ¿no? Por ciertas circunstancias, yo resido en otro sitio, pero ¿cómo protegería mi casa? Por favor, doctor. Bien, a ver. Quería hacer un paréntesis porque creo que en el anterior no les indiqué los requisitos, ¿no? En su totalidad. Me quedé creo que en los planos. Vamos a mencionar brevemente los requisitos y paso con lo que usted me está indicando, a responderle. Okay. No, en los requisitos, bueno, hablábamos acerca del plano de ubicación, el plano de localización, el plano perimétrico, ¿no? Firmados por un profesional, en este caso ingeniero o arquitecto. Estos planos deben estar visados por la municipalidad, ¿no? Hablamos de prescripciones de predios urbanos, ¿no? Tienen que estar visados por la municipalidad, ¿no? La solicitud del interesado, ¿no? Y además los testigos, ¿no? La norma señala unos testigos. Esta solicitud debe estar autorizada por un abogado. Luego tenemos también la certificación municipal o administrativa de quien figura como propietario o poseedor. Si es propietario, se tiene que juntar obviamente la copia literal de la partida, ¿no? Ante la notaría. Y también la norma exige una declaración testimonial, ¿no? De no menos de 3 ni más de 6 personas mayores de 25 años. Estos son los requisitos básicamente que se presentan al notario o al juzgado para iniciar un procedimiento de prescripción, ¿no? Adicionalmente a ello, los notarios solicitan ya la búsqueda catastral, ¿no? Pero
en la vía judicial sí se ven varios casos que, como la norma en el Código Procesal Civil exactamente es la que regula estos requisitos, no establece la búsqueda catastral. Entonces, ahí viene el problema cuando el juez remite la sentencia al registro, ¿no? Los planos, si bien es cierto, están visados por la municipalidad, pero viene esta discrepancia que señalamos anteriormente, ¿no? Entre la realidad física, la realidad, ¿no? Del predio actual y la realidad registral. Eso es lo que quería mencionar para terminar el tema de los requisitos. Bien, ahora con respecto a lo que me está señalando, sí, pues, ¿no? La experiencia, en este caso, ¿no? Que trabajé en el registro y además, ¿no? La información misma nosotros vemos en el día a día, los noticieros, lamentablemente hay personas inescrupulosas que utilizan esta herramienta indebidamente, ¿no? Este mecanismo legal. Lo utilizan para apropiarse de lo ajeno. Hemos visto lamentablemente casos muy sonados. Mencionaba lo de Orellana, por ejemplo, ¿no? Que utilizaba la figura de la prescripción adquisitiva. O sea, si bien es cierto la prescripción es una ley, es un mecanismo legal que se utiliza, ¿no? Pero siempre el legislador está orientado en el sentido de la buena fe, pues, ¿no? En el sentido de darle este mecanismo, esta herramienta a aquel poseedor que no tiene su derecho inscrito y solucionarlo, ¿no? Solucionar y a través de estos procedimientos, este procedimiento, inscribirlo en el registro. Sin embargo, viene por el otro lado la mala fe de las personas, ¿no? Los actos delictivos, hay personas inescrupulosas que han utilizado esta herramienta, han falsificado documentos, obviamente que es muy difícil a veces, o han también, en muchos casos, han sorprendido a los notarios, ¿no? He visto yo muchos procesos. Actualmente las normas han evolucionado, perfeccionando cada día más a efectos de que ya no se caigan en este tema de falsificaciones, de usurpaciones, ¿no? A través de esta herramienta como es la prescripción adquisitiva. Pero hemos visto, ¿no? Hemos visto que a pesar de que el Estado promueve, ¿no? Ciertas herramientas para evitar este tipo de situaciones, estas personas del ajeno se las ingenian y siguen realizando este tipo de daño, ¿no? De daño, como es quitar la propiedad, que es lo que uno más protege después de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que la norma regula ciertos mecanismos o herramientas que uno puede utilizar, hay un poco de desconocimiento a veces de las personas en cómo proteger o cómo advertir al menos para que no verse sorprendido. Y pongamos un caso muy concreto para caer y explicarlo mejor, ¿no? A ver, ¿qué sucede a veces? Que yo tengo un terreno y lo compro, no lo ocupo, pero está ahí, como muchos casos han sucedido. ¿Qué sucede? Compro el terreno, obviamente, a veces no lo voy a ocupar porque yo tengo ya mi vivienda, pero lo compro como un tema de inversión, como un tema de tenerlo ahí como un seguro, porque ustedes saben que comprar un terreno, particularmente yo siempre recomiendo una propiedad, es mucho mejor que tener a veces un dinero en el banco, pues la seguridad en el sentido de no ser devaluado y de incrementar su costo, ¿no? Su valor arancelario es lo más recomendable. Entonces, esta persona pues adquiere esta propiedad, ¿no? Como una inversión, como un ahorro. Sin embargo, como muchos casos, y actuando siempre de buena fe, no lo cerca, no construye, y lo tiene ahí. Y se confía en que está inscrito en el registro. Obviamente que el registro te otorga una seguridad jurídica,
Y es por eso que uno siempre recomienda y aconseja que, a pesar de que no es obligatoria la inscripción en el registro, ojo, tengan en cuenta eso, no es obligatoria la inscripción en el registro, ¿no? Pero, ¿qué te otorga, qué beneficio te otorga el registro? La seguridad jurídica, pues, eso, ¿no? De que efectivamente tu predio, tú has depositado su inscripción en el registro, te da esa seguridad jurídica de que no te lo van a quitar, de que no te va a pasar nada. Pero, pues, como ya hemos venido indicando, hay personas que lamentablemente, ¿no? Lamentablemente recurren a artificios, ¿no? A una serie de artimañas, ¿no? A veces hasta casi legales, ¿no? Para poder adquirir, para poder apropiarse de lo ajeno. Entonces, lo que, por ejemplo, en este caso de terreno, ¿basta con que esté escrito en el registro? Yo aconsejo que no, no basta que esté. Y es por ello que hay ahora herramientas en el cual te dan una cierta protección adicional a la inscripción en el registro. No debería ocurrir, efectivamente, pero lamentablemente estamos en ello, ¿no? Entonces, una de las herramientas legales que podemos utilizar, que ya el registro ha creado, ¿no? Es la inmovilización de partidas, ¿no? Es decir, porque ojo, no solamente a veces utilizan el tema de la prescripción, sino utilizan poderes falsos, ¿no? Recurren a suplantaciones. Entonces, la inmovilización es uno de los mecanismos para que tú no puedas, para que solamente tú puedas disponer del inmueble, ¿no? Inmovilices el predio del registro, ¿no? ¿Y cómo lo cancelas esa inmovilización? Obviamente, ante el notario público. Él va a dar fe de que tú eres quien está que inmovilizas el predio y también, cuando desees, lo canceles o levantes esa inmovilización. ¿No? Esto genera un costo, obviamente, pues por escritura pública. Pero también yo aconsejo de que hay una herramienta que el registro te proporciona para que tú tengas digamos, una advertencia de que respecto de tu predio han ingresado algún título. Es decir, si yo tengo registrado mi predio y lo inscribo en el registro, bueno, y lo dejo ahí, dices, no, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa si es que por ahí inician un procedimiento de prescripción adquisitiva a un tercero, ¿no? Y pretendes sorprender al registro con documentos, a veces falsos, con documentos con suplantaciones y una serie de artimañas, ¿no? Pero presentan al registro. Esta herramienta que yo les recomiendo y que también creo que ya muchos conocen es la alerta registral. ¿Y qué ganamos con la alerta registral? Pues que cuando presenten algún título en el registro, te comuniquen inmediatamente al propietario, le comuniquen vía correo o también a un mensaje al celular y le indiquen de que se ha presentado un título en el registro respecto de su predio, respecto de su predio, ¿no? Entonces, eso te advierte, te alerta. ¿Para qué? Para que tú inmediatamente vayas al registro y veas quién ha presentado el título y qué mecanismo legal tú vas a actuar para evitar, si es que tú no has sido obviamente el que lo ha presentado, para evitar, ¿no?, que te despojen de la propiedad, para evitar esta situación que ya de la que estamos hablando, ¿no? Que en el caso es de la notificación, que despojan a la propiedad. Entonces, tengamos en cuenta que en el procedimiento de prescripción adquisitiva, por ejemplo, en un inicio el notario, cuando remite al registro, ¿no?, la solicitud de la anotación. Entonces, muchos casos se han dado de aquellas personas que se han registrado en la página web de la alerta registral y cuando han presentado la anotación, la prescripción adquisitiva del notario, el propietario inmediatamente recibió la comunicación y se vio alertado. Fue al registro a indagar, solicitó una lectura del título y vio que han iniciado un procedimiento de prescripción. Oh, imagínense. Entonces, el propietario inmediatamente va al notario. Va al notario y se opone a este procedimiento. Muchos casos han sucedido así. Muchos casos, la alerta registral
ha solucionado este problema, ¿no? O ha tratado al menos de enmendar esta situación anormal, por decirlo así, ¿no? Esta situación lamentable que a veces personas, pues, recurren a este tipo de artimañas legales para poder, apropiarse de propiedades, pues, que no le corresponden. Entonces, estas personas, advirtiendo, ¿no?, que han presentado una anotación aún, van al notario y se oponen, y el notario inmediatamente solicita al registro la cancelación de ese procedimiento de prescripción. Ojo, cuando está en anotación, porque una vez que el notario presenta al registro la anotación preventiva, ¿no?, es decir, la solicitud más los planos, y efectuada la calificación por el registrador, anota la prescripción, el notario publica, son 3 veces que publica el notario en los diarios. Desde la última publicación son 25 días que deben transcurrir para que el notario disponga la inscripción definitiva de la prescripción. Se dan cuenta que hay un tiempo en el cual uno puede oponerse, si se da o advierte en las publicaciones, por eso que es muy importante la publicidad, ¿no?, que realice el notario, y la anotación preventiva. La anotación justamente es para eso, para advertir al titular, para advertir a los terceros, ¿no?, de que se está iniciando un procedimiento de prescripción. Y ahí, inmediatamente, cuando advierte el propietario de que han iniciado un procedimiento de prescripción, tiene aún tiempo para poder solicitar la cancelación de ese procedimiento de prescripción. Porque una vez que ya está inscrito, solamente tiene que recurrir a la vía judicial. Esa es una herramienta muy importante que debemos saber. Y es una herramienta gratuita que está en la página web de la SUNAR, ¿no? Que he visto en la práctica que en realidad muchas personas han sido advertidas y han podido solucionar a tiempo este tema de oponerse ante el notario para el procedimiento. ¿No? Definitivamente, como usted lo menciona, doctor, bien, ¿no? Después de la vida, lo que nosotros salvaguardamos es la propiedad, definitivamente, ¿no? Y estas herramientas, ¿no?, a las personas que tienen ya una propiedad que la han adquirido, que, bueno, y que sobre todo no la ocupan, la pueden usar, ¿cierto? Exacto. Estas personas, dueños desde lo ajeno, siempre buscan ese tipo de predios, ¿no?, donde no hay construcción, donde no hay ocupación. Y por ahí han tratado de recurrir a estos malos oficios, pues, ¿no? Y de dañar a muchas personas. La verdad, en mi experiencia he visto, lamentablemente, bastantes personas que han sido despojadas, ¿no? Lamentablemente. Hoy en día ha bajado ya mucho. Ya han, como repito, la alerta, la inmovilización de partidas, ¿no? Y así una serie de herramientas legales que pueden utilizar para que no se vean despojados, ¿no? O sea, el registro civil es cierto, toma una seguridad jurídica, pero lamentablemente, digo, siempre hay personas que buscan por ahí sorprender, ¿no? Sorprender, y sorprenden a veces a los mismos notarios, ¿no? Sí, definitivamente, doctor. Actualmente, pues ya no existe, ya no se ven esas mafias que anteriormente, pues, se conformaban, y existía todo este movimiento que implicaba muchas veces laudos arbitrales, notarios, abogados, ¿no?, ingenieros que se prestaban, inclusive autoridades de las municipalidades, ¿no? En este caso, pues ya me parece que de alguna otra manera este tipo de casos ya ha bajado. Tenemos preguntas que nos están haciendo online, ¿no? La prescripción adquisitiva siempre tiene que haber una construcción, nos menciona Morán Bendezú. Elena, ¿cómo estás, Elena? Buenas noches. Si tiene que haber construcción, me dice. Sí, es que para invocar la figura de la prescripción adquisitiva, ¿debe necesariamente existir una prescripción? No, debe tener una construcción, me dice, creo.
Perdón, sí, debe tener una construcción. Ya, claro. No. Lo que sucede es que, a ver, la ley 27333, ¿no? Es una ley complementaria a la ley 27157. Y de la ley 27157 partimos el origen, ¿no? Del procedimiento de prescripción adquisitiva vía notarial. Para explicarlo de otra manera, con la ley 27157, ¿no? Que es la ley de regularización de edificaciones, si bien es cierto, ¿no? Que es que el Estado, ¿no? Te dio esta ley, pues, con la finalidad de regularizar las inscripciones de aquellas propiedades que tenían edificaciones y no contaban o no habían sido concedidas con su licencia municipal. Entonces podían regularizarlo a través de un procedimiento, ¿no? Llevado a cabo por un verificador y sin necesidad de intervención municipal se inscribía en el registro. Por eso que la misma ley hace mención a la ley de regularización de edificaciones, ¿no? A través de esta ley luego fueron dándose otras normas complementarias, ¿no? En un inicio, claro, la prescripción incluía, como nace, ¿no? Con esta ley 27157, en el cual también se crea la figura de la prescripción adquisitiva, porque si bien es cierto es llevado por un verificador, pero quien tiene por decir, quien llevaba a cabo también este procedimiento de regularización era el notario. Entonces, también podría realizar la prescripción del inmueble, es decir, se podía sanear la edificación y a la vez el derecho de propiedad, ¿no? Sin embargo, luego con la ley 27333 ya establece que no es necesario que el predio a regularizar tenga construcción, sino también se extiende más allá y se va a predios sin construcción. Y hoy en día, obviamente, los procedimientos pueden tenerlo, así como no pueden tener. Genial. También nuestra amiga Yajaira Toche, ¿cómo estás, Yajaira? Buenas noches. Nos hace una pregunta, ¿no? La casa donde habito está con autovalúo a nombre de mi abuelo. No tiene ningún documento, ni en COFOPRI, ni está inscrito en los registros públicos. Mi abuelo me está vendiendo y para inscribirla por prescripción adquisitiva me pide un documento que acredite que yo estoy habitando por más de 10 años, ¿no? Los recibos de agua, luz, saliendo a mi nombre, pero yo los estoy pagando, ¿no? Nos pregunta qué es lo que se debe hacer en este caso. A ver, no le escuché la primera parte, ¿me lo podría repetir? Ya, claro, doctor. La señorita Yajaira nos indica de que la casa en la cual habita tiene autovalúo a nombre de su abuelo, ¿no? Pero no tiene ningún documento de COFOPRI, no está inscrito en los registros públicos, o sea, me parece que ella ya ha hecho una búsqueda registral, una búsqueda catastral y, bueno, ha determinado que no existe ningún tipo de área, ¿no? Mi abuelo me está vendiendo y para inscribirla por prescripción adquisitiva me pide un documento que acredite 10 años que estoy habitando, ¿no? Recibos de agua, recibo de luz, pero ella los está cancelando. Esa es la pregunta que nos hace. Bueno, yo sí, aquí tengo alguna precisión, ¿no? Ella está indicando de que ha hecho la búsqueda de registros públicos, ¿no? Debo entender que la búsqueda puede que lo haya hecho de manera, una búsqueda catastral y no ha identificado ni un área, ¿no? O en todo caso la búsqueda ha hecho de partidas por un nombre que no aparece. Claro, y tengamos en cuenta que la prescripción puede ser sobre predios inscritos y también sobre predios no inscritos, ¿no? Pues por eso que es importante la búsqueda y creo que esa parte no lo mencioné, ¿no? Pero obviamente, si es que no está inscrito, también pueden acogerse a este procedimiento de prescripción. Y en este caso en concreto debemos tener en cuenta algo que la norma establece. Si bien es cierto, la abuela ha sido la que ha ido pagando los tributos, ¿no? Y ahora ella es la funcionaria. La norma sí admite la suma de plazos posesorios. Es decir, si es que hay una transmisión del derecho de la abuela a favor de la nieta, y lo puede hacer hoy en día. No sé si ya la abuela ha fallecido, quizás siga aún en vida, pero la abuela puede también transferir, claro, en este caso los impuestos aparecen a nombre de la abuela,
pero creo que ella es la que está solicitando. No, ahora ella hace mención de que le exigen un documento, o no, un documento, un título, ¿no? Con más de 10 años, pero tengamos, o algún documento que acredite. Ahí yo considero de que sí hay una suma de plazos posesorios y además se puede transmitir el derecho, es decir, de la abuela a favor de la hija. Entonces, de la nieta. Entonces, si es que aún está en vida, ella puede un documento transferirle la posesión a favor de la nieta y admiten, y se acredita la cadena del tracto, ¿no? Es decir, de la transferencia de la abuela a la nieta, y además, obviamente que si está a favor de la abuela, los impuestos, ahora la nieta tiene esa facultad de poder solicitar la prescripción. Pues hay una suma de plazos posesorios, tanto de la abuela, del tiempo que lo ha venido poseyendo la abuela y ahora la nieta, ¿no? La norma sí admite esa suma de plazos posesorios. Genial. Y es transmisible ese derecho. Tenemos más preguntas, bueno, vamos acelerando ya que tenemos nada más unos minutitos, Doc. Aquí la amiga Jane Loyola nos pregunta, nos quisiera saber si mediante un proceso de prescripción puede hacerlo mediante una solicitud prescribir 2 partidas, ya que 2 partidas constituyen una sola casa. 2 partidas constituyen una sola casa. Sí, así es. Sí se puede prescribir y se puede acumular a la vez. No sé si el caso en concreto, ¿no? Se podría hacer, a ver, me dice que la casa está, me imagino que ella ya habrá hecho pues su búsqueda y la ubicación, ¿no? La ubicación de su polígono, del predio que va a prescribir, se encuentra, o el registro ha determinado que se encuentran 2 partidas, ¿no? Si eso de la totalidad, puede prescribirlo por ambos. Y también solicitar la acumulación, conjuntamente, la prescripción y la acumulación de ambos predios. Y si no abarca la totalidad, también puede solicitar la prescripción, es decir, que su predio que solicita la prescripción, ¿no? Un área esté en una partida y la otra área, por ejemplo, que sea de 200 metros, 100 metros esté en la partida X y los otros 100 estén en la partida Y. Entonces, ella sí puede solicitar la prescripción y puede dirigirse sobre ambas partidas. Si los predios tienen son de mayor extensión, o sea, tienen una mayor área, se independiza, ¿no? Por la misma prescripción, te genera también la independización. Obviamente que para eso uno tiene que apuntar los planos del área que corresponde, ¿no? En ambos predios inscritos, y el área remanente, ¿no? Eso sí es factible. Genial. Bueno, nos están haciendo bastantes preguntas, pero el tiempo ya nos ganó. La última pregunta que el amigo Donato Benique nos pregunta, ¿no? ¿Un notario puede realizar una prescripción adquisitiva en otra provincia diferente a la jurisdicción? No es factible. La norma sí es bien... La norma sí en ese punto sí es bien clara, ¿no? O sea, no, la jurisdicción del notario es de su distrito notarial. El notario tiene competencia a nivel de provincia. Genial. El distrito notarial está enmarcado en ubicación geográfica a través de la provincia, ¿no? Es decir, el notario tiene solamente competencia de la provincia donde se ubica su distrito notarial. Genial. Doctor, definitivamente es un tema muy interesante, ¿no? Y justamente nosotros pensando en ustedes y sobre todo aprovechar el tiempo para poder tratar de solucionar las consultas a ustedes, vamos definitivamente a hacer una segunda parte, le vamos a llegar ya que las preguntas son diversas y definitivamente la casuística es muy importante. Antes que nada, doctor, agradecerle a usted por su tiempo, ¿no? Tal vez quisiera darle usted una última recomendación a las personas que se encuentran presentes. Claro, gustoso, si me invitan para otra reunión, de mi parte encantado, ¿no? Siempre buscando proyectar nosotros en este caso, en mi función que realizo como servidor, siempre uno busca el bienestar a la colectividad, ¿no? Y
Y si uno expresa estos tipos de situaciones a través de mi experiencia, es pues para que sirva, para servir a las personas que quizás tengan muchas dudas, ¿no? Muchas dudas respecto de este procedimiento, ¿no? Y Perfecto, para perfecto. una recomendación es que hay orientación gratuita en el registro también, ¿no? Hay una orientación gratuita. Pueden acercarse. Bueno, hoy en día es difícil por el tema de la pandemia, pero esperemos que esto ya pase y se puede acceder a orientación gratuita en el registro. Hay abogados que también pueden absolver sus consultas sin generar ningún tipo de costo, ¿no? Perfecto, doctor. Estimado amigo Víctor Tito, la señorita Viviana Vázquez, la señorita Grace Pozo, no hemos podido absolver sus consultas porque ya nos ganó el tiempo. Sin embargo, nos comprometemos con ustedes para poder absolverles. Voy a tomar nota para que en la próxima sesión que tengamos sobre prescripción adquisitiva podamos desarrollarlo. Sí, por mi parte también agradecerle a usted, doctor, poder aceptar la invitación. Y definitivamente es un tema muy importante, el cual lo vamos a volver a tocar y vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Por mi parte, de verdad, doctor, que tenga un bonito fin de semana, igual a orientación a las personas que nos han acompañado. Es importante la capacitación y sobre todo, ¿no? Aprovechar que no solo las capacitaciones son pagadas, ¿no? En este caso, doctor, nosotros estimado amigo Víctor Tito, y estamos dando beneficios la señorita Viviana Vázquez, profundizar un poco más en el tema, la señorita Grace Pozo, consulta especializada, ¿no? Que tenga muy buenas noches nuevamente, doctor. Un gusto haber conversado con usted un momento. Buenas noches y gracias. Hasta la próxima oportunidad. Ok, hasta luego. Hasta luego. ¿No? Por mi parte, de verdad, doctor, que tenga un bonito fin de semana, igual a orientación a las personas que nos han acompañado. Es importante la capacitación y sobre todo, ¿no? Aprovechar que no solo las capacitaciones son pagadas, ¿no? En este caso, doctor, nosotros estimado amigo Víctor Tito, y estamos dando beneficios también a la señorita